procesado y destilado con amor peruano, sí. Salud, salud, el pisco es peruano. Salud, salud por nuestro Perú. Salud, salud, brindemos peruanos. Salud, salud, salud por nuestro Perú. Eres tú, el pisco compañero, de la alegría por doquiera eres tú. Mi pisco si el mejor, de pura uva, sí señor. Brinda, brinda con un pisco que quebranta las penas. Brinda, brinda con un pisco, goza, goza su sabor. Goza, goza su sabor. El pisco es Perú, señores, como el cajón, la mazamorra morada, el suspiro a la niña. El pisco es Perú, señores, nos da identidad, nos da orgullo. ¡Salud! La quebranta es, digamos, la cepa emblemática del Perú, la cepa pisquera por excelencia. Es la uva que trajeron los españoles durante la conquista, que fue el alistán negro, y que aquí mutó de acuerdo al microclima. Fue mutando y se adaptó muy bien al terruño. Estamos hablando de los valles de Ica, que fue donde, digamos, prendió los primigenios. Y obviamente se adaptó y mutó, era la Amoyar, que mutó a lo que ahora es la quebranta, que solamente se encuentra en el Perú, no lo encuentras en otro país. En ninguna parte del mundo. Exacto. Solamente aquí. Es por eso que decimos que es la cepa emblemática y obviamente es la de mayor volumen que se elabora y se produce en las 5 regiones pisqueras, desde Lima hasta Tacna. Para que el conocedor o el que recién empieza, lo quiere apreciar y conocer, el pisco es un destilado de alta calidad. Estamos hablando de un aguardiente, y un aguardiente está dentro de los parámetros de volumen alcohólico entre los 38 y 48 grados de nivel de alcohol. Y para evaluarlo es catar. Primero lo catamos. Y la cata se compone de 3 fases: vista, olfato y gusto. O sea, catar es juzgar, analizar, evaluar y calificar un producto. Entonces, nosotros tenemos un pisco de las 8 variedades de uva, puede ser un puro, un mosto verde, un acholado. Y el primer tip para evaluar si nos están dando un pisco, que es lo primero, es evaluarlo en vista. Entonces, en la copa nosotros tenemos que ver que el pisco solo es límpido, incoloro y transparente, como muchos dicen, un brillante en líquido. No debe tener sedimentos, partículas en suspensión, opacidad. O sea, debe ser incoloro, límpido, transparente. Pero lo más importante es que en las paredes de la copa, cuando usted lo gira, se deben formar las lágrimas o las piernas, que no es otra cosa que el glicerol y el alcohol, el etanol, que nos indica el grado de alcohol que tiene el destilado. Cualquier destilado, aguardiente o pisco, lo que le da el carácter es el alcohol. Entonces eso nos indica la gran graduación alcohólica. Cuando son gruesas, bien untuosas estas piernas y demoran en bajar, eso nos indica que tiene un buen carácter de volumen de alcohol. Y luego lo más importante es en olfato. Nosotros tenemos que encontrar la tipicidad, o sea, la materia prima, la uva. En este caso la quebranta tiene descriptores aromáticos muy marcados, como a hierba fresca, a cáscara de manzana, a aromas dulces, o de níspero o de pecana. Y eso es lo que identifica mucho aromáticamente a la quebranta. No debe ser nada agresivo, debe ser en nariz límpido y generoso, y luego beber un pequeño sorbo, porque en cata el 80% es en boca. Ahí vamos a ver si este pisco tiene defectos, si está limpio o mantiene la tipicidad o persistencia del varietal con que está hecho, en este caso la quebranta. Entonces damos un pequeño sorbo. Bueno, ¿qué es el pisco? Es un destilado único del mundo, es un aguardiente
cuya materia prima es la uva. Entonces, cuando recién se obtiene el jugo de la uva, inmediatamente después de la pisa, en ese momento la azúcar, la concentración de azúcar de ese jugo es la más alta, 0 alcohol, y no hay nada de alcohol. Entonces estos microorganismos, las levaduras propias, naturales, espontáneamente empiezan a tomar ese azúcar y a comérselo, y empieza el proceso de la fermentación, y poco a poco empieza a convertirse ese azúcar, glucosa, fructosa, que es el azúcar, no es sacarosa como el de la caña de azúcar, va transformándose en alcohol. Poco a poco esas levaduras entonces van comiéndose ese azúcar y dándolo alcohol, ¿no? Que se va a mezclar con las sustancias aromáticas que hay en el propio jugo de la uva, hasta que todo el azúcar termina transformándose en alcohol. Y en ese momento la fermentación termina, que puede durar 10 días, 12 días, dependiendo del volumen que se pone a fermentar. A eso se llama un mosto fresco recientemente fermentado. Pero ahí ya la graduación alcohólica del vino ya está en su máximo potencial, que puede ser 12, 13, 14 grados de alcohol máximo. La pregunta que yo le haría ahora, si estamos haciendo un vino, ¿para qué vamos a hacer un pisco? Eso es lo esencial del pisco, eso es lo particular, eso es la esencia. Por eso decimos que el pisco es único en el mundo, porque es base, natural, sin filtrar, tan solo con que las levaduras se hayan decantado. Ese vino lo ponemos a destilar, lo llevamos a la paila a destilar. Eso es lo que particulariza al pisco. O sea, hacemos vino y ese vino lo destilamos. Vino antiguo de un vino moderno. No hay problema, yo pienso que ambos se pueden preparar. Ahora, es más, los vinos naturales, que es el que se llamaría actualmente un vino antiguo, un vino natural, para diferenciarlo de un vino industrial. Para empezar, el vino natural, yo diría que son de volúmenes pequeños, hechos de uvas que vienen de un campo que han sido cultivados también naturalmente, ¿no? No de grandes rendimientos, no de 20, 30 toneladas por hectárea, sino tal vez 4, 5, 8 toneladas por hectárea nada más. O parcelas. O parcelas pequeñas. Eso es, para empezar, el punto de origen de un vino natural. Después de vernos de un año. Sí. Un año. Y habíamos quedado en tocar la parte del Imperio Bizantino, de Alejandro y de todo lo que es concerniente pues a los inicios de la vid, ¿no? Una conversación. Pero comencemos con Alejandro. Y del pisco también. Y del pisco, por supuesto. Bueno, yendo en orden cronológico, lo primero lo de Alejandro. Y como hemos más o menos quedado, lo que atañe a lo que he leído de tu libro, ¿no? O sea, para no irnos por las ramas. Claro. Entonces, en Alejandro, como tú comentas, el tema es hasta dónde llegó la influencia de Grecia en otras culturas para poder luego estrechar el origen de la vid y del pisco, en todo caso, yéndonos hacia lo que corresponde, ¿no? Porque alguna gente puede pensar que hablar de Constantinopla o de Bizancio o del Imperio Romano puede ser irse por las ramas, pero en realidad la cosa es aterrizar. Entonces, aterrizando, ¿qué cosa tendría que ver Alejandro con el tema del pisco? Bueno, lo primero sería que Alejandro
tiene en algún momento una elaboración propia de lo que corresponde a entender como cultura y como patrimonio de la humanidad, si quieres, en términos de información. O sea, Alejandro fue discípulo de Aristóteles, ya todo el mundo conoce a Aristóteles, no vamos a entrar en eso, pero lo que sabe es que Aristóteles era un griego de modo clásico, en el sentido moderno diríamos que era un conservador, o que era un griego de ultraderecha, si quieres, en ese sentido, porque él consideraba que nadie más que los griegos debía tener acceso a la información de los adelantos que ellos tenían. Alejandro, en cambio, se transforma en un opositor a su maestro en eso, porque él lo que creía era en integrar. Otra cosa es cuando llegó a Egipto y se disfrazó de egipcio, ¿no? Él se disfraza de egipcio y prácticamente les hace creer a los egipcios que él es hijo de los dioses. Y entonces los egipcios, que eran muy supersticiosos, deciden que sería muy peligroso equivocarse y deciden creerle, y así es como Alejandro, prácticamente sin pelear, se apodera de Egipto. Grecia, al expandirse territorialmente, termina en un momento siendo el imperio helénico, el que funda Alejandro. A la muerte de Alejandro termina repartido entre sus generales y compañeros, porque claro, como él era homosexual, no deja hijos, y tienen que heredar sus generales. Y los generales, Ptolomeo, Sóter, los demás, claro, cada uno hereda una zona. Ptolomeo en el caso de Egipto, ¿no? Se reparten las diferentes zonas del mundo, y en una de estas zonas, unos miles de años antes, se había domesticado la vid, ¿no? Dime, en Medio Oriente. 1000 años antes de Cristo ya habían colonias griegas. En realidad, casi 3000 años antes de Cristo, habían colonias cretenses, colonias minoicas. Cuando los minoicos, más o menos en 1600, 1700 antes de Cristo, ya estaban mal, son invadidos por los dorios, por los carios y por otros pueblos que en realidad bajan del norte de Europa. O sea, lo que 1000 años después va a pasar con los turcos, que bajan de Turkmenistán, invaden a los romanos, que también incluían a los griegos dentro del Imperio Romano. Bueno, claro, a uno le revela eso, que los turcos se regresen al Cáucaso, no sé, ¿no? Pero la verdad, los dorios, que son, por decirlo así, la mitad, un 50% o 30% de lo que luego constituye lo que llamamos griegos, también bajaron en algún momento de otra parte. O sea, los griegos hace 5000 años no estaban en Grecia. En Grecia lo que habían eran minoicos. Los mesopotamios eran mucho más bebedores de vino y cultivadores de vides y uva, y ellos también se expandieron. No te olvides que los mesopotamios llegan, ¿no?, con los persas, llegan hasta Grecia para conquistarla también y tratar de hacerla parte de su imperio, que era también gigantesco. Y es un poco la venganza contra esos ataques y esas campañas la que hace que Alejandro termine derrotando a los persas, trayéndose abajo el antiquísimo imperio persa, y una vez, pero en esas campañas es donde se pasan conocimientos y costumbres. Siempre ha sido así. ¿Por qué se habla de imperio bizantino? ¿Por qué hablan de imperio romano de Oriente? Porque lamentablemente unos años después, un rey francés, que era un rey bárbaro, decidió coronarse emperador romano, y un papa de Roma, que estaba ya fuera del imperio, porque había quedado fuera de la frontera de un imperio que se había ido reduciendo por los avances de los bárbaros como los franceses y los alemanes. Este obispo de Roma, que había quedado afuera del imperio, para llevarse bien con el rey de los galos, le dijo: yo te corono emperador. No tenía derecho, porque el emperador estaba en Constantinopla, pero lo corona emperador de los romanos. Es una cosa totalmente ridícula, porque no le correspondía ni por tradición, ni por idioma, ni por nada. Pero los franceses, cuando escriben su historia, no te van a aceptar que su gran emperador Carlomagno era una estafa. Entonces ellos deciden llamar al imperio romano bizantino, para que no quede Carlomagno como un usurpador y como un estafador, si quieres, ¿no? Entonces, ese es el origen equivocado. Esta es una nota al margen de: no debemos hablar de imperio bizantino, era imperio romano y punto.
Y durante la duración de este imperio romano, porque Roma vieja, abandonada, dejada de lado, ya había caído bajo el dominio bárbaro desde el siglo IV, pero la Roma que quedaba en Constantinopla y todos sus territorios, igual que antes, tranquilos, felices, ¿sí? Con ellos no hubo ningún problema. Y esa Roma es la que elabora por primera vez, porque no estamos seguros, ¿no? Algunas crónicas dicen que fueron los monjes ortodoxos en Athos los que en el siglo XIV inventaron el sipuro, que no es raki, ¿no? El sipuro, porque el raki lo puedes hacer de cualquier otra cosa también. Tú puedes hacer raki de otros fermentados, no tiene que ser vino. El sipuro sí se hace de vino. El primer sipuro se hizo del resto de la cosecha de la uva. Tú cosechabas la uva, claro, y primero utilizabas el jugo para hacer vino, y el orujo le añadías a veces un poco de agua y lo volvías a apretar para sacarle ya hasta el final. Es como decir un aguapié aquí. Claro, como un aguapié, ¿no? Y ese fue el origen en todo el mundo, porque en todo el mundo que fabricaba vino, para aprovechar hasta el máximo, después le daban una apretada a lo que quedaba del orujo para sacar. Ahora, muy tempranamente se empieza a hacer también destilado de la uva completa. O sea, tú tienes hasta ahora los dos tipos de sipuro. Tienes el sipuro que se hace solamente con el orujo y tienes el sipuro que se hace con el jugo de uva. Hay algunos cultivos que son casi naturales a ciertas culturas y ellos cuando viajan los llevan consigo, ¿no? Los europeos cuando llegan, de los primeros cultivos que traen son las vides, los olivos. Ahora, en el siglo XIV, más o menos, tenemos que se origina el sipuro en alguna zona de Grecia. ¿No? Muchos dicen que el monte Athos, Macedonia. Puede ser, otros hablan de Macedonia, ¿no? Ahora, en todo caso, para lo que nos concierne, lo bueno es que si se origina el siglo XIV, en el siglo XIV, 1300 algo, todavía no se ha descubierto América. Entonces ahí sí queda muy claro que el procedimiento por el cual se genera este tipo de brandy, porque dentro de la clasificación de licores el pisco viene a ser un brandy de uva, pues definitivamente se origina en Europa. Y el procedimiento, ahí es donde está la discusión, ¿no? Puede haberse generado de una manera, a alguien se le ocurrió localmente, o alguien puede haberlo importado. Por esto es que nos sacó de un gran tema de discusión el descubrir el testamento de Petros Manolis, porque ahí él establece que estaba destilando de uva. Entonces ya sabemos que esto sucede, y eso además evidentemente nos permite jalar un poquito más, intuir que si es un griego el que está destilando, y en toda Creta y en Macedonia, pero sobre todo en Creta, en todos los pueblitos, la gente sabe cómo hacer su trago. Puede ser raki, puede ser sipuro, puede ser uso, puede serlo con anís, sin anís, de esto, de aquello, pero todo el mundo sabe por qué, por esta especie de instinto. Hablamos de que la conquista empieza en 1532, cuando Pizarro llega en 1528. Antes ya en el año 1526, ellos ya sabían de la existencia de noticias. Y ellos llegan 1528, llegaron hasta Chicote, hasta la desembocadura del río Santa. Ellos le pusieron el nombre de Río Santa porque llegaron pues el 1 de mayo, el día de Santa Cruz. El río completo es Río de Santa Cruz. Ahora nosotros decimos más Río Santa, no nos hemos olvidado. Y si alguien piensa en otra forma es porque no saben, pues no leen, no estudian. Eso es, sí. Ellos fundan la primera ciudad española. Estamos hablando de Jauja. No, esa no es la primera. Jauja es la segunda. ¿Cuál sería la primera ciudad? Es San Miguel de Tancarará, a orilla de la desembocadura del río Piura, que después desapareció
y se trasladó más adentro del río. Daron ya, la segunda fue en Jauja, pues, ya como capital del Perú. Pero resulta que Jauja en aquella época tenía un pésimo clima. Habían nevadas día y noche en el invierno, mucho frío. Tanto frío que los animales no se podían reproducir, no ponían huevos. Los caballos no podían reproducirse, ni cerdos, entonces, ni los seres humanos. Y se quejaban de que eso se debía al clima, a la mala alimentación. Entonces ellos pedían que se los reubique con un clima saludable. Y hubo comisiones de Pizarro, comisionados, que se fueron por muchos sitios a buscar ese sitio paradisíaco. Y el primero que eligieron fue en el Valle de Pisco, pues, en un sitio llamado Sangaya, que después se transformó en Sangayán, y que ahora se le llama Lima la Vieja, porque ahí escogieron el lugar y Jauja se despobló, así no se fueron a la Valle de Pisco. No quedó ningún español en la vía de Jauja. Los jaujinos creen que Pizarro fundó Jauja, y sí lo fundó, pues, pero lo despobló también, se llevó a toda la gente a otro sitio. Pero no lo saben eso, y como no saben, viven engañados de que Pizarro lo fundó, y lo fundó en otros sitios, ni siquiera en la Jauja actual. Bueno, pero y resulta de que en Sangayán, en el Valle de Pisco, que existe con el nombre de Lima la Vieja, tampoco se consideraron tranquilos. Les resultaba muy mal el clima, el calor, habían inconvenientes que no les agradaban, y entonces Pizarro tenía que seguir buscando otro sitio, pero él no tenía tiempo, porque la conquista era muy activa, exigía la presencia de él en varios lugares para resolver los grandes problemas. Y 3 españoles nombró él, uno de ellos era Diego de Agüero, y por fin llegaron aquí al Valle de Lima, que en realidad era un valle tan maravilloso, tan precioso como el de Chicama o como el de Chincha también, ¿no? Mucha agua, muchos canales. Los de Pisco no saben cuando se fundó la primera vez la reducción de indios. Además no quieren llamarse indios, pues, por el prejuicio, ¿no? Ellos prefieren llamarse zambos, pero no quieren llamarse, ojalá fueran españoles. Dicen, no, que bueno, escogieron Lima, primero Jauja, después Sangayán, por fin se quedaron en Lima. Allí, porque habían rebeliones, porque estaban asustados, era muy peligroso. Ellos quieren un sitio cercano al mar para escapar. Ellos se creían superiores, ellos se creían que tenían las mejores armas de fuego, y efectivamente tenían caballos y eso, pero ellos se sentían más seguros porque había muchas etnias indígenas de aquí, andinas, que los apoyaban, que los recibieron en buenas condiciones, que se aliaron con ellos, les suministraron guerreros, soldados, alimentos. A los españoles no les costó nada invadir el Perú y adueñarse del Perú. Así. Más bien se portaron mal los españoles, porque a pesar de que les brindaron tanta ayuda y los recibieron con los brazos abiertos, los cañares, los chachapoyando, los huancas, ellos se portaron muy mal, explotaron abusivamente, maltrataron abusivamente, miraban con desdén al indígena, los prejuicios raciales que hay en los europeos. Un genocidio. Los europeos que vinieron con Pizarro, ni siquiera de la alta nobleza española, ni siquiera de la clase media española, era gente popular del pueblo, analfabeta, vulgar, pero así es, eran las dos cosas, el poder da la riqueza, iban a tener las dos cosas el que ganara, y el que resultó ganando fue Pizarro, y Pizarro tenía no solamente soldados españoles que lo apoyaban, y a quienes les prometía dar muchas encomiendas, tierras, tributos, sino que tenía la alianza de los huancas. Y los huancas fueron los que pelearon. Ellos participaron en más de 20 batallas a nombre de Pizarro, a nombre de España. Ellos defendieron a Pizarro. Y Almagro ya era un hombre que había perdido un ojo y ya no veía. Es como un chofer actual con un ojo que no maneja bien el carro. Ella no manejaba nada, y además Pizarro, como la mayoría de los conquistadores, padecía de una enfermedad terrible e incurable, estaba sifilítico, ¿no? Sí, la mayoría. Entonces la guerra por el poder, por la riqueza,
la ganó Pizarro, pues. Y ahí cuando se pregunta, ¿y por qué Pizarro y no Almagro? Porque Pizarro era un hombre de vida más ordenada, más estoica. En cambio, los almagristas eran de vida desordenada. Y Pedro de Caña creo que era aliado de Almagro Hermoso. Lo apoyaba el hijo. Sí, Del hijo Almagro. Eso quiere decir que Pedro de Caña tuvo esa importancia. Y dada la situación de Pedro de Caña, él no pudo enriquecerse. No pudo. No pudo enriquecerse, porque él pertenecía al bando de los perdedores, pues. Sí. Y a los perdedores almagristas les quitaron todas las pobres encomiendas que les había tocado, los botaron de la ciudad del Cusco, de la ciudad de todas partes. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando surge una guerra civil y son opositores, donde los opositores de la nación se comportan peores que los opositores internacionales? Estando Pizarro en Jauja, ¿no?, se entera de que, o sea, llega la noticia y se entera de que por el norte de las costas del Perú llegaban algunos aventureros. Estos aventureros estaban pues con ganas de saquear, ansiosos, ¿ya?, de la riqueza de nuestra patria, de nuestro Perú, ¿no? Es ahí donde Pizarro, ¿no?, en Jauja, crea el municipio provisional y junta a los regidores y nombra, ¿no?, a Nicolás de Rivera el Viejo, ¿ya?, con 2 veedores, para que así vayan a ver qué pasaba en esa zona, ¿no? Pero, ¿no?, al llegar a esa zona, ¿no?, ya se encontraba el aventurero, el capitán Pedro de Alvarado. Era el capitán aventurero que ya había pasado por Chincha y se encontraba en Sangaya, ¿no? Es de ahí donde se encuentra con Nicolás de Rivera el Viejo, quien negocia con Pedro de Alvarado, ¿no?, una cantidad, ¿no?, con la finalidad, ¿no?, de que todas sus tropas, su gente y sus barcos estén a disposición de Pizarro. Y así fue, así sucedió. Por los años 1580, Francis Drake, un pirata inglés, fue contratado por la corona española. ¿Cuál era la finalidad de ese contrato? ¿No? Era protegerse, ¿no?, de los piratas ingleses. Al contratar a Francis Drake, tenía, ¿no?, la defensa para que sus barcos de la corona española no sean atacados. Es así que la corona lo manda al Perú y viene Francis Drake a través del estrecho de Magallanes, por las costas del Perú, llega al puerto del Callao y coge a 100 prisioneros. Es ahí que Francis Drake como que rescinde ese contrato, da por finalizado ese contrato con la corona española y coge esos prisioneros, ¿no?, sigue su trayecto hasta el puerto de Pisco, donde se inician las conversaciones y hacen el canje. Le pide una cierta cantidad de dinero, ¿no?, para dejar a los 100 prisioneros, ¿no? Es ahí que, producto de esa negociación, se le entrega como parte del canje el tesoro, 300 botijas del mejor aguardiente de Pisco. Francis Drake, a sabienda de que el aguardiente de Pisco que se destila en esta provincia de Pisco, ¿no?, es un aguardiente de calidad y valía mucho más, ¿no?, en cualquier parte del mundo. Es así que hacen ese cambio, ese trueque. Se llevan las 300 botijas y dejan los 100 prisioneros. Francis Drake parte, ¿no?, por las costas, ¿no?, y pasa por la isla Sangayán, ¿no?, una isla, ¿no?, bravía, y que por el peso de las 300 botijas, Francis Drake decide dejar en una de las cuevas de la isla Sangayán parte de ese tesoro. Amadeo Fraser llega a la costa de Pisco por Laguna Grande, ¿no?, y es el que ve, ¿no?, los barcos piratas y los barcos de contrabando. En Laguna Grande, Atenas
y la isla de la Independencia, la isla La Vieja. Y es así, Iván, que nosotros como productores hemos querido rescatar la historia y cultura, ¿no?, que a través de nuestra marca, ¿no?, que le hemos puesto a nuestro destilado de uva, rescatando desde el año 1540 el proceso de elaboración artesanal, ¿no?, teniendo la misma calidad, ¿no?, del destilado, ¿no?, un producto hecho en Pisco, ¿no?, para el Perú y el mundo. Salud con Pisco Sangayán, un pisco de Pisco. Salud, Iván. Mi tatarabuelo Pedro Llega Garasópulos llegó a San Andrés aproximadamente entre 1865 al 70 y se casó con Flavia Falconi de la Cruz, hija de griego Juan José Falconi Albáñez. Yo soy cuarta generación de Yica y quinta generación de Falconi. También se afincaron en San Andrés los griegos Juan Cóminos, Batiquiota Canelo, Mítere Constantino, y luego llegaron la familia Camiche, Papafabas y Panay. Nosotros los descendientes griegos conocemos estas historias, ¿no?, porque para nosotros es una tradición oral, ¿no? Nuestros bisabuelos, ¿no?, nos contaban, ¿no? A mí mi abuelo Pepe Yica y mi tío Jorge Yica nos contaban, siempre nos contaban la historia verdadera de San Andrés, ¿no?, de cómo los griegos fueron formando lo que primero era un caserío y hasta convertirlo en un. Entre las cosas que mi abuelo nos contaba, ¿no?, aquí en San Andrés era una pampa, aquí no había nada, y vinieron los griegos, y al encontrar agua fue que se quedan aquí, ¿no?, haciendo el corredor griego y después la calle Grecia, ¿no?, que es donde vivían los griegos, y fueron las primeras casas de acá. El primer suceso histórico, ¿no?, de los griegos que ya se encontraban aquí afincados en San Andrés, se realizó durante la guerra con Chile. ¿Qué pasó? Que cuando los chilenos estaban entrando al Perú y rumbo a Lima, pasaban, ¿no?, a todos los pueblos, y cada pueblo que iban mataban y violaban mujeres y quemaban las casas. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron a San Andrés ya existía el corredor griego, ¿no?, que es la calle Grecia, ¿no?, como se conoce la calle Grecia, ya existía el corredor griego. ¿Y qué pasó? Ellos acogieron a todas las personas que ahí se encontraban, ¿no?, griegos y no griegos, y los metieron a sus casas, entraron a sus casas y izaron la bandera griega, ¿no?, para ver si así los chilenos respetaban y no se metían, y así pasó. Los chilenos al ver que ahí había una colonia, respetaron, ¿no?, decidieron no meterse, ¿no?, y vieron la bandera griega, ¿no?, y respetaron, decidieron no meterse y siguieron su camino, ¿no? Y así se hizo el primer hecho histórico, pues, ¿no?, de los griegos aquí en San Andrés. Y después, ahora en la actualidad, ya nos hemos reunido los descendientes. Después de 150 años, en San Andrés pudimos izar la bandera griega por primera vez, ¿no? Una bandera que fue obsequiada por nuestro amigo Jaricio Barracas, ¿no?, y la doctora Eleni Mantrazzi, ¿no?, que fueron quienes ellos vinieron a rescatarnos, ¿no?, cuando hubo el terremoto que destruyó Pisco, ¿no?, ellos se enteraron que acá estaba la colonia griega y vinieron a vernos, acudieron, entonces se izó la bandera después de 150 años, algo hermosísimo, ¿no?, y hasta hoy en día seguimos con la tradición, ¿no?, de izar la bandera todos los 25 de marzo, ¿no?, que es cuando se celebra la independencia griega.
quisiera explicar, ¿no?, por qué el nombre de San Andrés, ¿no? Es algo de que hasta ahora hay personas que no lo tienen bien claro. Bueno, la iglesia ortodoxa, ¿no?, que es la iglesia de los griegos, ¿no? El padre de la iglesia ortodoxa es Andrés. Por eso es cuando los griegos vinieron acá, ¿no?, tenían pues eran ortodoxos, pues ha sido su religión, y por eso es que le pusieron el nombre del santo griego, pues. Y de ahí se llama San Andrés. ¿Cómo fue la aventura de encontrar el testamento de Pedro Manuel? Bueno, aquí en el Perú, el doctor César Ángeles Caballero había publicado en 1972 un libro que se llama La peruanidad del pisco. Presentan muchas evidencias de escritores chilenos y de escritores peruanos que hablan del pisco, pues, peruano, ¿no? Pero esto no convenció a nivel internacional a la gente. Querían documentos primarios, ¿no? Y se me encargó a mí, se me pidió hacer un sondeo en los documentos manuscritos del Archivo General de la Nación. Así que calculamos los cálculos que ha hecho usted sobre el tiempo que pudo existir ya aguardiente. Sabíamos lo del vino, pero aguardiente no sabíamos. Así que agarramos el siglo XVII y cateamos. Catear es encontrar fechas peculiares y ahí centrar la investigación. Hacemos la investigación en la década del 20 del siglo XVII y ahí apareció a don Pedro Manuel, un griego que se hacían fichas, sacamos cientos de fichas de testamentos, ventas de tierras y qué sé yo, y salió el testamento. Y ahí observamos, volvamos al documento, al manuscrito, y lo copiamos todo. Bueno, en el Archivo General de la Nación están muchos protocolos notariales, no solamente de Lima, sino de la jurisdicción de Lima. En esa jurisdicción está Ica. Entonces se trajeron los documentos tempranos de Ica acá. Fueron rescatados prácticamente. Rescatados aquí. Entonces, eso se hizo muchos años antes. Sabíamos esto nosotros y por lo tanto, para buscar información temprana de Ica, recurrimos al Archivo General de la Nación. Y como les digo, escogimos el año porque hay un cronista, León Portocarrero, que habla de la venta de alcohol, de aguardiente en Lima en el año 1620. Entonces dijo, por acá está, con esa información comenzamos a bajar al documento, porque son miles y miles de hojas, entonces hay que tener intuición y tacto. A ver, y entonces agarramos la década del 20, del 10, del siglo XVII y comenzamos año por año, despacito, año por año, hasta que aparecían 20 tierras, venta de esclavos, compra de tierras, y don Pedro Manuel que está comprando alquilando una hacienda, una viña, y después comprando unas casas con corral y qué sé. En Ica aparece don Pedro Manuel, hasta que llega al testamento. Yo dije, ¿qué hace este griego? Porque él es muy orgulloso, su paisano. Dice, Pedro Manuel, el griego. Que apunten el griego. Entonces, decía, yo soy griego. Y entre comillas aparece el griego. En la escritura va a ver usted Pedro Manuel, el griego abajo, entre comillas. Quería. Orgulloso de su Sí, orgulloso, no quería perder su nacionalidad, su lugar de origen. Y así hace pues el testamento, que usted lo va a ver, y ahí dice que tiene una
una caldera, ¿no? Con su cañón y qué sé yo todo, ¿no? Y además tienen muchas botijas llenas de aguardiente, ¿no? No se llamaba pisco sino aguardiente. Después ha sido el traslado del nombre de pisco al aguardiente. Sí. Así que lo encontramos ahí. En ese momento nosotros no, aleluya, aleluya, no, sino fríamente cogimos, analizamos el documento. Entonces una vez que se coge 1613, entonces comenzamos a bajar 5 para acá, 5 para acá, para arriba y para abajo. Entonces comienzan a aparecer muchos documentos relacionados con Pedro Manuel, ¿no? Y ya lo conocimos, que es un griego comerciante, ¿no es así? Que tiene una mujer, una malaca, que ha sido su esclava y la hace su mujer, y tiene dos hijos que lo deja. Entonces, no son mestizos de India peruana, sino de India malaca, de Malaca. Entonces, ese es interesante. Y además, miren ustedes, me hace recordar a don Fernando Montenegro, es el primer productor de vino acá en Lima, que sí, él sí no se casa, sino se compromete con 5 indígenas peruanas y tiene 6 hijos mestizos, sí. O sea, Pedro Manuel tiene hijos mestizos de griegos con malacos. Y Fernando tiene hijos, o sea que no había ese asco racial de parte de los griegos, porque a veces hay asco racial que no se juntan con la gente que ha sido conquistada. Pero en este caso no. Pedro Manuel, y la evidencia es que a su esclava que la compra, no, la hace su mujer y le da carta de libertad, con la que él tiene 2 hijos, que es una actitud democrática de primera. Y eso se debe subrayar en la historia del mundo. ¿En 1540 ya había uva? Claro. Miren, también se discutía esto, hay muchas discusiones, pero en los últimos tiempos el ingeniero Guillermo Toro Lira ha hecho investigaciones sobre los orígenes de la uva. Él hizo buenos trabajos sobre el pisco y esclareció que el pisco pues se llamaba pisco antes de no sé qué. Pero en esta oportunidad ha bajado ya los documentos del Archivo General de la Nación y allí ha encontrado la Fundación de Pisco. La Fundación de Pisco la ha transcrito y la ha publicado. Bueno, este documento es público, o sea que así como él, otros seguro lo han encontrado, ¿no es cierto? Y se han publicado. Entonces ahí está lo que usted está planteando. Los primeros que llegan a Pisco, ahí entre los nombres que está publicado, el doctor Guillermo Toro Lira lo ha publicado, el testamento. Va usted a poder encontrar tal vez algunos de esos paisanos, porque a veces se ponen nombres españoles, ¿no es cierto?, para evitar que lo saquen. Entonces ahí está la relación de los primeros fundadores de Pisco, del pueblo de Pisco, y se quedan los que están ahí porque es el mejor puerto del Perú, dicen. Y los griegos son pues portuarios, el 90%, ¿no es cierto? Por naturaleza son portuarios. Entonces estamos de acuerdo en que muy probablemente los levantiscos griegos se hayan apoyado en la producción del aguardiente. Es posible. No es que apoyaron. Es que es una realidad. Hicieron, ¿no? Hicieron. Era un hueco que te faltaba. Eso es lo que nunca se había hecho antes. La gente quería hablar del tema, se limitaba a ver a los cronistas. Los cronistas ya se encargaron de eso. No habían uvas en el Perú hasta antes de 1539. Eso lo dijo el padre Vicente de Valverde. Hay un testigo que dice que Montenegro plantó las uvas en el tiempo de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro estaba vivo. Francisco Pizarro murió en julio de 1541. Entonces,
Y había, o sea, que fue en ese periodo. O sea, más no lo puedes tener. No, o sea, casi irrefutable. Hay una parte que no es irrefutable, los testigos, ¿no? Pero hay unas condiciones de que a un momento tú tienes que tomar una interpretación. A lo mejor la interpretación es 100%, hay que amoldarla, o sea, pero todos estamos contribuyendo. Tú estás contribuyendo con lo de los griegos, todo el mundo contribuye y poco a poco se arma el rompecabezas y se llega una verdad. Y a lo mejor uno, el que no está haciendo nada, el que no se equivoca, el que no está haciendo nada. ¿Ya? Entonces, no estamos haciendo algo. O sea, tenemos que poco a poco, con el trabajo de todos, de Lorenzo, tuyo, de todo lo que están trabajando, la genética de Carl, todo eso, a la larga se va a poder armar y llegar a una pintura casi perfecta. Sí, es una teoría muy aceptable y que empalma con Pedro Manuel, ¿no? O sea que está válida. Sí, está válida. Pero hay una parte de que la continuación, en mi libro es la primera parte. La segunda parte quedó en un artículo que va a ser publicado en el Instituto Francés de Estudios Andinos. Hay tres oleadas muy grandes de la llegada de los griegos al Perú. La primera con Pedro de Candia, con la misma llegada de los conquistadores de Pizarro. La segunda en la colonia griega de San Andrés en 1860. Y después, con la última, después de la Segunda Guerra Mundial. Es indudable de que los cronistas, como Ricardo Palma, nos dan una fecha de 1555 para tener una fecha más o menos aproximada de la llegada de la vid al Perú. Pero 1555, con el Marqués de Caravantes, procedentes de las Islas Canarias, y recién 1560 para tomar un primer vino criollo, es una fecha muy tardía. Según las últimas publicaciones, tenemos una fecha, como la que hemos afirmado en nuestro libro, de 1540, que con la llegada de Pedro de Candia y sus artilleros griegos, los levantiscos griegos de Pedro de Candia, ya tendríamos el primer aguardiente, el primer pisco en el Perú. Las zonas propicias y las zonas primigenias en donde se ha desarrollado el primer aguardiente es entre las zonas de Pisco e Ica y también las proximidades de Chincha. En las monografías de Mamerto Castillo Negrón, en la monografía de 1946, claramente nos explican y nos hablan de la llegada de los griegos de San Andrés, y también tendríamos que explicar que el historiador Mamerto Castillo Negrón fue cuñado de Sabina Cominós de la Cruz, hija del griego Juan Cominós, uno de los fundadores de San Andrés. Tenemos muchos vestigios de los levantiscos griegos de Pedro de Candia, y la presencia griega en el Perú ha tenido un perfil bajo, pero como ya sabemos, no por eso ha dejado de ser muy importante. Ellos eran artilleros y eran marinos y estaban a cargo de la flota virreinal de aquella época. En el libro La presencia griega de Milosevic tenemos los vestigios y tenemos contratos de compras de tierras en Jauja. Es por ello que es muy importante tomar en cuenta esta presencia griega. Fueron los levantiscos griegos de Pedro de Candia quienes por primera vez, a promediar 1540, hacen los primeros destilados de uva en el Perú. Y lo hacen porque ellos querían tomar sus bebidas griegas, querían tomar su raquí, querían tomar su sipuro. Eso tenemos que explicar claramente, y que a posterior, en todo el valle y en toda la región, se hizo famoso por las cualidades de nuestra uva. Bueno, en todo el valle de Ica, desde épocas primigenias,
podemos afirmar de que nuestros productores artesanales de pisco, nuestros productores artesanales de aguardiente, y gracias a ellos es que hasta nuestros días podemos tener la calidad y el tipo de destilado desde la colonia, desde los levantiscos griegos, desde los artilleros griegos. Y gracias a nuestra uva es que tenemos la magia de nuestra bebida de bandera, el pisco. Muchos son nuestros héroes que hasta la fecha, y gracias a ellos, tenemos la tradición de nuestro aguardiente. Muchas gracias y esperamos que este gran sacrificio que hemos tenido de algún tiempo, de algunos años, les sirva. Agradecemos a todos aquellos que han colaborado con nosotros en este pequeño grano de arena que estamos tratando de dejar para las futuras generaciones y nuestros hijos. Muchas gracias. Las uvas. Todavía no es su tiempo de maduración. Esta uva se llama Gracia. Todavía falta que en vez de marzo es la vendimia, que ya las uvas se ponen dulces y ya se cosecha para hacer el licor, el vino, el pisco. Es uva quebranta, la uva negra. Y esta uva también es buena para el consumo humano, esta no es uva transgénica que no tiene aditivos ni químicos. Es natural. Y las parras de la vid están, ¿cómo se llama? Duran una duración de 50 a 70 años. ¿Cuánto tiempo tienes estas parras? Más o menos como 70 años. Pero depende del cuidado y del abono, pueden durar hasta casi el 90% en el caserío de Camino de Rey en Ica. Su uva la hacen para su producción, hacen pisco, vino, cachina para su consumo y para vender en pequeña escala algunos productores que elaboran, como yo que también tengo un pequeño negocio y lo vendo así en pequeña escala, pero ahora estoy fomentando hacer un pequeño negocio para vender en un videopack que lo voy a inaugurar para este fin de año y para que ahí tenga mayor valor mi producto. Nuestros viñedos datan ya desde finales de 1800. Ya mi bisabuelo José Leónidas Echegaray ya compró este fondo de aquí del Parronal, en la esquina de la Hongar. Ya existían esos documentos, esas escrituras. Tenemos un documento de 1910, posteriormente otro de 1915, ha ido comprando de pocos este fondo, hay otro de 1922, ¿ya? Entonces estamos hablando ya casi de más de 100 años de historia. Él vino y plantó los primeros viñedos, los primeros parrales de uva quebranta, porque en esa época pues la gente tomaba mucho pisco aquí en Ica, más que en Lima, más que en todo el Perú. Ica es la cuna del pisco. ¿Ya? Aquí la gente acostumbra a tomarlo así, pisco puro, pero buen pisco, no adulterado. ¿Ya? De los propios viñedos, cuando uno viene a la campiña toma buen pisco. Ahora, nosotros en este fondo hemos conservado todas las parras, hemos mugroneado, hemos conservado las cepas, las uvas quebrantas. También heredamos uvas Mollar, que ya se está extinguiendo en el valle, Mollar, que es más dulce, más accesible, más ligosa. También conservamos la uva Moscatel, la legítima, la original. ¿Ya? La Moscatel, tenemos también Albilla, la pura Albilla de Ica. Ya tenemos aquí Torontel, ¿ya?
tenemos, en cuanto a pisqueras se refiere, todas las que estoy mencionando son uvas pisqueras. Estamos en el caserío del hogar del distrito más antiguo de Ica, como es el distrito de San Juan Bautista. Hay un dicho que dice: en San Juan nació el pisco y en Ica nació la patria. Somos una tierra en la cual es el distrito más antiguo de Ica. Data este distrito de la Fundación Española con Nicolás de Rivera el Viejo, que en la hacienda San Juan de Bellavista se estableció. Ahí, bueno, vino Ramón Castilla en 1855, la creó, creación política. Es netamente la producción de pisco, muchas haciendas cercanas que se dedican a la producción de pisco, y ahora hay negocios. Estamos en la misma ruta del pisco, A ver, vamos a probar un vinito de aquí, del Parronal. Vamos a probarlo. A ver. Salud, Les. Cheers. Salud. I was fortunate 10 years ago to meet this man here, and he invited me one day to come, and I'm from Tennessee, and there's a lot of country, nice, similar things in Tennessee. We grow a lot of fruits, vegetables. Here, the grape is the main crop, and they make excellent wine and excellent pisco. Pisco's a new product for me. The gringos, so to speak, don't know too much about pisco, but I feel like I have been blessed to taste the best of the earth here in Peru. Peru is very famous for the food. Peru is very famous for many things, especially good drinks, good wine, and good pisco. Cheers. Un derroche de calidad, procesado y destilado, con amor peruano, sí. Salud, salud, el pisco es peruano. Salud, salud, por nuestro Perú. Salud, salud, brindemos peruanos. Salud, 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 por nuestro Perú. Eres tú el pisco compañero de la alegría por doquiera. Eres tú mi pisco, si el mejor de pura uva, sí señor. Brinda, brinda con un pisco que quebranta las penas. Brinda, brinda con un pisco, goza, goza su sabor. Goza, goza su sabor. El pisco es Perú, señores, como el cajón, la mazamorra morada, el suspiro a la limeña. El pisco es Perú, señores, nos da identidad, nos da orgullo. ¡Salud! El pisco es Perú, señores, y no admitimos errores. Es pura uva peruana, muy peruana, sí, señor. Salud, salud, el pisco es peruano. Salud, salud, por nuestro Perú. Salud, salud, brindemos peruanos. Salud, 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 el pisco es Perú. Brinda con un pisco sour, calidad de exportación. ¡Ay, ay, ay! Tu amiga Rosa Luz, la voz morena del Perú. Salud, amigo mío.